¿Cómo cuidamos la salud mental del talento humano en salud durante la emergencia sanitaria por COVID-19? El COVID-19, con el aislamiento social como medida de prevención, nos invita a unirnos y a ser solidarios. Hoy, ser consciente del bienestar colectivo es un imperativo para todos. Sentirse con carga emocional, posiblemente estresado, o creer que no se está haciendo lo suficiente como trabajador respondiente a las demandas que genera el COVID-19 puede ser una respuesta natural de los profesionales de la salud. Por lo tanto, es importante saber, tu labor es primordial para el cuidado y la atención de las personas que lo necesitan. Utiliza estrategias virtuales para mantener el contacto con los demás, así como para apoyarse en tus colegas. Recuerda estrategias adecuadas que hayas utilizado en el pasado para afrontar el estrés y vuelve a aplicarlas actualmente. Busca ayuda. Sugerencias para líderes de equipo de trabajo. Realiza un monitoreo regular de las personas a tu cargo. Promueve la salud mental y física. Si también sientes carga emocional, busca apoyo. Garantiza una buena comunicación. En lo posible, dispón de tiempo para grupos de apoyo. Asigna tareas en equipo. Si observas a alguno de tus integrantes con otras diversas dificultades, presta especial atención conservando la confidencialidad. Facilita acceso a profesionales en salud mental. Quédate en casa y lava las manos. Y recuerda, Positiva te acompaña. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a esta importante acción educativa. Mes de la salud mental. Recomendaciones para la alta dirección. Le damos la bienvenida a nuestra experta, la doctora Luana Polo, psicóloga especialista en salud ocupacional, máster en sistemas integrados de gestión y responsabilidad social empresarial y prevención de riesgos laborales. Doctora Luana, muy buenos días, bienvenida. Aló. Hola. Ay, no, discúlpame, Ya. qué preciso. No me habilitaba el puntero del mouse. ¿Cómo están? Muy buenos días para todos. Bueno, te vamos a enviar el mensajito para que por favor nos compartas la pantalla. Sí, listo, aquí estamos. Listo, muy bien. Listo, Bueno, doctora, ¿todos ven? nuevamente bienvenida. Sí, señora, ya la estamos observando. Ponla en modo presentación, por favor. Ok. Perfecto, Bueno, doctora. listo. Bueno, muchísimas gracias, Lina, como siempre, tan amable, a todos los que han participado en toda esta ruta de gestión del conocimiento en salud psicosocial, en este mes que, en cierta forma, nuestros, digamos, temas orientados a lo que ha sido el mes de la salud mental, pues concluye hoy. De verdad que esperamos haya sido de mucho enriquecimiento, de mucho aporte. Sabemos que hay tanto por hacer en salud mental, está todo por hacer, incluso podríamos decirlo de esa forma. Así que bueno, todo esto siempre va a ser de mucho valor y esperamos entonces que, digamos, apropien todo este conocimiento y todas estas herramientas que hemos tratado de compartir con ustedes, de entregarles, que son construcciones valiosas para nosotros, pero ustedes son los que le dan ese valor. Así que de verdad, bienvenidos a esta, es una formación en la que vamos a compartir, digamos, vamos a dar un contexto de cómo está el tema de la salud mental, vamos a revisar algunas ideas prácticas y como la idea es gestionar acciones organizacionales desde la alta dirección, vamos a revisar algunos puntos que pueden ser estratégicos para ustedes. Entonces, espero pues que la disfruten. Y bueno, al final creo que Lina pues nos va a apoyar si hay preguntas, si hay alguna inquietud, con mucho gusto pues estamos aquí. El objetivo pues básicamente es esto, les mencionaba, es brindar a todos ustedes conocimientos, es poder entregar, compartir lo que hacemos, los desarrollos que se implementan,
las acciones que tenemos, porque finalmente, pues esto es una construcción juntos, es decir, ni nosotros solitos, ni ustedes solitos, porque digamos esto es una comunidad, por eso es una comunidad de gestión, y la idea es propiciar precisamente que podamos cohesionarnos, integrarnos de una forma muy dinámica para lograr pues el objetivo más importante, que es el gestionar, propiciar y mejorar esa salud mental en nuestros trabajadores y finalmente en nuestra sociedad. Entonces, estas digamos, herramientas van a permitirnos entonces fortalecer algunas de las estrategias que muy probablemente ya se vienen gestionando con las empresas. Hay muchas cosas que ya se han movilizado, buenas prácticas que nos han compartido ustedes como empresarios. Entonces, bueno, seguimos en ese camino. Hay que mencionar que, digamos, este mes ha sido un mes muy estratégico, porque de alguna forma la salud mental ha sido más visible, lo he mencionado en algunas de las conferencias anteriores, porque pues al final la pandemia lo que mostró fue eso. Pero lo curioso del asunto es que la salud mental siempre debía haber sido algo prioritario, porque digamos, al final, la plataforma más importante de las organizaciones son las personas, y si las personas no están tranquilas, no se sienten, digamos, felices, no hay un ambiente, un escenario laboral propicio, pues obviamente esto va a impactar directamente en los resultados organizacionales que todos por lo regular medimos, como son indicadores de gestión, de desempeño, indicadores de productividad, bueno, y todo lo que implica la sostenibilidad empresarial. Entonces, la pandemia algo nos ha dejado muy importante, y es que prioricemos lo que realmente siempre ha sido importante, que es el bienestar integral de los trabajadores desde la salud mental, porque al final, si nosotros tenemos salud mental, lo tenemos todo, ¿cierto? Podemos ser creativos, podemos ser productivos, podemos gestionar de una forma muy dinámica y agradable pues el escenario laboral. Además, porque hay que tener en cuenta que nuestra vida, casi el 60% de la vida, si uno hiciera un balance de cuántos años duramos pues en el trabajo, si ese 60% en el que invertimos laboralmente no es propicio, no es saludable, pues ese 40 restante de vida, porque estamos hablando de ese en porcentajes de vida, pues cómo va a ser. Así que por eso es importante trabajar en esto. Así que el mes de la salud mental, que es octubre, pues está cogiendo mucha fuerza. Digamos, el día realmente que se celebra es el 10 de octubre, pero, pero digamos, hay muchas cosas que podemos movilizar como empresas, es decir, así como tenemos la Semana de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, bueno, etcétera, el Día de la Familia, podemos ya como tener una perspectiva significativa desde la organización, y es ya planear, digamos, de cara, por ejemplo, al 2022, poder entonces incluir dentro de sus planes y proyectos organizacionales que en el mes de octubre podamos entonces gestionar actividades muy enriquecedoras en torno pues a lo que es la salud mental. Bueno, digamos, la OMS ha generado, digamos, unas alianzas significativas, se han priorizado, digamos, unas políticas, se ha invertido mucho más en salud mental, se están gestionando políticas globales para que los gobiernos también impulsen acciones públicas en torno a lo que es la salud mental. Y bueno, al final, pues todos hacemos parte, ¿cierto?, de nuestro país, y el desarrollo de todas esas acciones pues van a permitir que nosotros pues sigamos en esa vía, ¿no? En esa ruta saludable. Bien, el COVID, perdón, ha dejado pues consecuencias significativas. Ha dejado signos, síntomas emocionales complejos, ha dejado cambios comportamentales también, porque hemos evidenciado, por ejemplo, el aumento de los conflictos interpersonales, intrafamiliares, laborales, ha dejado también el aumento de consumo de sustancias psicoactivas, ha dejado también el aumento del consumo y el uso y el abuso, por ejemplo, del alcohol, del tabaco. Comportamentalmente estamos evidenciando que existen cambios significativos que están siendo, digamos, vinculados precisamente como respuesta a todo lo que nos ha pasado durante este periodo, que no ha sido fácil para nadie, para todos ha sido complejo, hemos tenido pérdidas, hemos tenido que ajustarnos rápidamente eh, a muchos escenarios de cambio que han sido abruptos, y esto pues obviamente tiene un impacto significativo. No se trata tampoco de satanizar o de aumentar
el tema, sino hay que gestionarlo y hay que naturalizarlo de alguna forma, porque efectivamente hoy la salud mental ya es más visible, y al ser más visible, pues el trabajador, las personas del común, los empleadores, los directivos, pues ya no debemos temer a que tengamos o trabajadores o que nosotros mismos estemos sintiendo algún efecto emocional, y que de alguna forma tengamos la necesidad de acudir a alguna entidad, eh, digamos, de salud mental, algún profesional de la salud. Digamos, ahora eso también ha cambiado muchísimo. Pero digamos que en cierta forma la pandemia, hoy no podríamos ni siquiera visualizar qué tanta psicopatología puede comenzar a establecerse, porque digamos la calificación o el tema de ya definir una patología no es tan rápida en el tiempo. Digamos, de aquí a unos 3 o 4 años, muy probablemente vamos a identificar unas cifras un poco más significativas sobre el impacto pues, que hemos tenido en este periodo de emergencia. Ahora bien, si esa es la realidad, pues lo que hay que trabajar precisamente es que tenemos entonces, esto es una carrerita contra el reloj también, ¿no? Porque hay que trabajar mucho en la prevención, porque tampoco la idea es contemplar o esperar, ¿cierto?, a que se instauren esas patologías, digamos, en estos años venideros, sino al contrario, trabajar fuertemente en prevención, en gestionar saludablemente escenarios y ambientes de trabajo, para que pues obviamente dentro de 4 años el indicador no sea tan significativo y que esa tasa no haya aumentado como se está proyectando que va a aumentar. Entonces hay que revisar muy detenidamente esto. Bueno, hay países que cuando tienen inversión, y esto también, como les digo, está cambiando, parte de los cambios que nos ha generado todo esto es que se priorice un poco más el tema de la salud mental, pero digamos los pocos países que tenían una inversión real solamente gastaban el 2% de sus presupuestos en salud mental. Ahora imagínense esto, el 2%, cuando la salud mental es lo más importante. Es decir, si nosotros, además es que también hay un paradigma, y esto también es importante que comencemos a cambiarlo, es que pensamos que la salud mental solamente es ausencia de no tener una patología diagnosticada. No, la salud mental es un compendio, una integración de una serie de acciones, vivencias, experiencias, pensamientos y el contexto en sí mismo que obviamente van a evaluar, digamos, una percepción de salud mucho más integral. Lo vamos a ver más adelante. Pero entonces, ¿qué busca la OMS? Que no solamente sean algunos países o quienes gastan sus presupuestos sean del 2%, sino que aumentemos esa cifra, que los países que desarrollan salud mental aumenten también. Y es como un gran reto, ¿no? Es el gran esfuerzo que hoy está movilizando OIT, OMS, para poder entonces orientar acciones que disminuyan, que vayan a prevenir los trastornos de tipo comportamental y de salud mental que se visualiza se incremente pues en los años venideros. Hay muchos trastornos mentales, hay muchas manifestaciones, digamos, que pueden evidenciar que existe ya un camino, una ruta, digamos, patológica, pero también es cierto que hay que entender que las emociones como tal y la salud mental como podemos percibirla es un tema que es dinámico y cambia. Entonces, hay que revisar muy bien exactamente cuál está, digamos, qué tipo digamos, de sintomatología es permanente, es persistente, y que a pesar pues, de los esfuerzos, digamos, mantiene, digamos, en ese comportamiento, para que entonces sí ya logremos entonces vincular ya en un escenario clínico para poder ayudar pues a estas personas. Bueno, digamos que en este orden de ideas hay que trabajar mucho, porque efectivamente dentro de los trastornos más comunes está el trastorno bipolar, están las depresiones, las ansiedades, que es muy común hoy escucharlas, está el tema del estrés, el estrés postraumático, eh, que pues efectivamente ya en el discurso pues es común, pero también hay que entender que esto tiene una implicación, digamos, de cambios significativos en la forma también en la que se modelan los pensamientos. Es decir, cuando tenemos una patología ya es instaurada, eso genera también un cambio del modelo mental, es decir, cómo vemos la vida.
Y esto hay que comenzar a trabajarlo porque es hacer una recognición de muchas cosas, pero digamos desde la perspectiva patológica, estos son tratamientos que ya dentro del área o el escenario de la salud mental se tiene muy buenos protocolos de atención, pero lo más importante aquí realmente es no llegar allá, ¿cierto? Esa es como la idea, prevenir, evitar que ya se instaure una patología y es trabajar precisamente si tenemos signos o síntomas, trabajar pues en manejarlos y potencializarlos de una forma mucho más positiva. Y si no los tenemos, de alguna forma propiciar escenarios que mantengan, digamos, esos estados de tranquilidad, de felicidad, de eso se trata. Bueno, entonces hay que montar muchas estrategias y bueno, en eso está incursionando la OMS, está desarrollando, está generando muchos comités intergubernamentales, hay participación interinstitucional, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, las secretarías están trabajando muy de la mano pues para desarrollar esto. La salud mental pues finalmente en Colombia la ha definido la ley 1616 y de acuerdo pues a esa definición pues se dice que es un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y de la interacción, de tal manera que se permite a los individuos y colectivos desplegar sus recursos, tanto mentales, emocionales, cognitivos, mentales, para desarrollarse en la vida, para simplemente tener una vida funcional, ¿cierto? Y contribuir a la comunidad. Y fíjense que aquí dicen es un estado dinámico. Claro, la salud mental es dinámica porque las emociones son dinámicas. Hoy podemos amanecer tranquilos, pero de pronto va avanzando el día y de pronto con todas las tareas que tenemos, las responsabilidades asignadas, pues eso va cambiando, ¿cierto? Entonces nos vamos angustiando, nos vamos estresando y el proceso mental pues va, digamos, de acuerdo pues a cómo estamos percibiendo y gestionando nosotros mismos ese contexto. La salud mental, y lo mencionaba al principio, debemos verla más que una ausencia de una patología. ¿Esto por qué es importante? Porque a veces subestimamos nuestros estados emocionales y decimos, o incluso podemos estar subestimando el estado emocional de alguien cercano, un familiar, un amigo, un compañero, porque pues, bueno, no, es que no, aquí no hay un diagnóstico, entonces no, tranquilo, eso le pasa. No, hay que tener especial cuidado porque, digamos, los signos y síntomas son una expresión de que algo no está bien, ¿cierto? De que algo nos está afectando, que posiblemente no lo estamos manejando de una forma muy adecuada. Y la forma a veces de pedir ayuda, ¿cierto? Es de pronto expresarlo con alguien o incluso en una forma no tan positiva, es que lo guardamos allí, no lo sacamos de nuestro corazón y eso es lo que más nos afecta. Entonces, hay que revisar que la salud mental es más que eso, más que un trastorno, más que un diagnóstico. Tenemos que verlo en un contexto y debemos escuchar a quienes nos rodean para comenzar a movilizar entornos más saludables. ¿Qué es dinámica? ¿Que es mejorable? También es importante saberlo porque nosotros tenemos la capacidad de mejorar y lo podemos hacer a través de unas habilidades que cada vez se están posicionando más con herramientas de gestión o de autogestión. Los pensamientos, de hecho la psicología positiva se orienta hacia allá, a que nosotros tengamos una capacidad, porque la tenemos, una capacidad innata de generar recognición, es decir, de poder modelar nuestros pensamientos, porque es que nuestros pensamientos tienen una influencia directa sobre las emociones. Si ustedes hicieran aquí un solo ejercicio chiquitico y pensaran en este momento en las vacaciones, en unas vacaciones muy ricas que tuvieron, de experiencias muy positivas, si cerraran los ojos y pensaran automáticamente, ustedes los va a invadir la emoción la emoción que experimentaron o sintieron en ese momento. Miren el poder de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Por eso hay que trabajar mucho en esto. Entonces, cuando decimos que la salud mental es mejorable, es porque nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo. Pero entonces, bueno, hay unas técnicas que tenemos que ir apropiando, ir gestionando, porque esto no es tan fácil. Eso es como cuando nos dicen que tenemos que hacer ejercicio físico, ¿cierto? Para poder tener una mejor salud. Entonces, cardiovascular y bueno, etcétera, etcétera.
Lo mismo pasa con la salud mental. Entonces nos toca comenzar a gestionar prácticas que nos ayuden a que este dominio sobre nuestras emociones sea una disciplina y lo podamos hacer. Porque pues en general como nosotros somos 100% emocionales, nuestras respuestas en el entorno siempre van a partir de allí. Entonces, si no logramos modelar, si no, nosotros no podemos controlar, regular esas emociones, pues obviamente la interacción que vamos a tener con las personas y como veamos el contexto del mundo, pues va a cambiar. Entonces, por eso, digamos, es una gran noticia, ¿cierto? Que podamos mejorar. ¿Qué es inherente al ser humano? Claro que sí. Los seres humanos somos 100% emocionales. No es cierto que, digamos, y a veces lo hacemos de una forma muy propia, ¿no? No, yo soy 50% racional y 50% emocional. Eso no es verdad, somos 100% emocionales. Todas las decisiones que tomamos, las tomamos a partir de las emociones. Así que cuando nosotros no tenemos una buena posibilidad de regular nuestras emociones, pues las decisiones que tomamos no van a ser las más apropiadas en ese momento. Si ustedes pueden hacer si recordamos, por ejemplo, un momento de mucha ira, en el que dijimos cosas feas, se las dijimos a alguna persona que queríamos, y de pronto después que pasó ese momento de furor y decantamos en el tiempo, de pronto ya empezamos a decir, ay no, yo no debí decir eso, pues sí es que estaba furiosa, pero realmente hirió mucho a la persona, bueno, etcétera. Es decir, cuando ya nosotros hacemos esa pausa, ¿cierto? Cuando hacemos eh, un proceso de revisión cognitiva, ¿cierto? De lo que hemos hecho en ese momento de emoción, nos damos cuenta que pudimos haberlo manejado mejor. Y eso que dijimos o esa decisión que tomamos, que no fue posiblemente la más adecuada, como lo hicimos a través de esa emoción que nos invadió, que nos controló, ¿cierto? Entonces, allí es donde nosotros entonces podemos decir que efectivamente las cosas pueden cambiar en la medida que nosotros logramos regular y logramos manejar mucho mejor nuestras emociones para que nuestra vida sea mucho más armoniosa. Es una forma de medir también nuestra calidad de vida, pues en la medida que nosotros identifiquemos que nuestra vida es tranquila, es feliz, porque al final pues la felicidad no es algo que esté a futuro, la felicidad ya es ahora, es en este segundo, y es con las decisiones que tomo, con la misma dinámica con la que abordo, digamos, las situaciones o el contexto diario. Nada depende realmente. En uno de los live que grabamos hace unos días, hablábamos precisamente de la felicidad y decíamos que en cierta forma nosotros nos han enseñado que la felicidad es como una búsqueda, ¿cierto? Como que en la medida que uno cumpla cosas, ¿cierto? Tenga metas cumplidas, entonces ahí vamos a ir abonando a la felicidad y como que se convierte en una búsqueda infinita porque tú siempre vas a tener planes y proyectos, entonces una vez cumples uno vas a querer más, ¿cierto? Entonces vas a tener otro proyecto. Y si digamos, nos enmarcamos en un contexto de que la felicidad entonces es en la medida que yo cumplo cosas, pues entonces se va a volver en una búsqueda infinita y pues a la cual no vamos a llegar. Entonces, algo que también tenemos que romper un poco y que culturalmente nos han enseñado es eso, no es una búsqueda de la felicidad, es ya, es una temporalidad inmediata. Y segundo, es una decisión, yo decido ser feliz hoy, no es que voy a decidir porque cumplí o porque mañana o porque el clima o porque la persona, no, es una decisión personal. Entonces, digamos, la salud mental, por eso, es una forma de evaluar nuestra calidad de vida. Entonces ahí podemos mirar cómo está realmente funcionando nuestra vida integral. Y se determina por múltiples factores. También es cierto que no podemos aquí concentrar que la felicidad entonces, o la tranquilidad o el bienestar o la salud mental dependa solamente del contexto laboral, no. Nosotros tenemos que trabajar en todos los contextos y los escenarios en los que estamos. En nuestra familia, primero como seres individuales, ¿cierto? Porque somos seres que tenemos sueños, que tenemos proyectos y nosotros tenemos que sentirnos bien con nosotros mismos, con quienes somos, con las decisiones que tomamos, ¿cierto? Con los valores que hacen que nuestra vida pues tenga, digamos, una plataforma significativa. Luego, tener también esa armonía o de
que se determine también por ese contexto en el que me desempeño. Por eso les comento que no es solamente lo laboral lo que me afecta, a mí me afecta también si no estoy bien con mi pareja, si no estoy bien en mi relación con mis hijos, si no estoy bien en mi familia. También me afecta con mis amigos, la comunidad, si no tengo muchos amigos, o si los amigos que tengo, digamos, por mi forma de ser, de pronto soy bastante irascible, ¿cierto? Etcétera, etcétera, pues entonces los voy desplazando, los voy alejando. Es decir, todos, digamos, los escenarios en los que nosotros compartimos, interactuamos, pues hace parte de esa determinación de cómo vamos a vivir esa salud mental integral. Los trastornos, digamos, podríamos decir que no existe una manera biológica como de distinguir quién es normal, por decirlo de alguna forma, y quién no es tan normal. Por eso, incluso dentro de muchas de las materias que uno ve en psicología, es, por ejemplo, psicología normal o psicopatología. Y a veces uno dice, bueno, anormal. Bueno, ¿qué será la normalidad? Uno comienza también después de los años a decir, bueno, estos temas que también pueden ser un poco bruscos, ¿cierto? En un escenario común. Pero finalmente no hay una forma biológica como para distinguirlo. Pues efectivamente hay unos componentes, digamos, en neurotransmisores, bueno, y todo este tema por eso existe la farmacología, pues asociada pues a lo que es el tratamiento de trastornos, pero digamos en sí misma no es tan clara. Ahora, el tratamiento y el pronóstico también depende de muchos escenarios en los que, digamos, se configura la patología. Entonces, yo les mencionaba, por ejemplo, las formas de pensamiento cambian, las percepciones cambian en la medida que la patología es muy agresiva para la persona, ¿cierto? O sea, ya está, digamos, en una estructura en la que pues ya vincular los procesos clínicos que incluso ya suman el tema farmacológico, pues esto también tiene unas formas de mirar hacia el futuro, pues cómo se comporta esta enfermedad. Entonces depende mucho de cómo está el pensamiento, las percepciones, los sentimientos, cómo está el proceso de relacionamiento, ¿cierto? Y de alguna forma, pues todo esto estará también definido por unos aspectos que desde la clínica pues están evidenciados. Uno es la duración, entonces digamos desde cuándo venimos presentando el proceso. Por eso el tema de identificar signos y síntomas a tiempo, ¿cierto? Para poder mejorarlos, manejarlos a tiempo, es muy importante, porque cuando esto ya queda en un proceso crónico, cuando esto ya queda en una curva de manejo poco funcional, pues esta duración ya va a generar muchas más dificultades para que esto tenga un reverso, ¿cierto? Entonces, por eso hay que trabajar tanto en la prevención y la promoción, pero sobre todo en la identificación de esos signos y síntomas que pueden estar siendo poco funcionales o que por lo menos estén siendo identificados por las personas que nos rodean. O con eso, por ejemplo, si nos están diciendo, oye, pero tú estás últimamente como muy irritable, o sea, no se te puede decir nada, o últimamente pues lloras por cualquier cosa, eso ya tiene que ser un indicador para decir, uy, caramba, como que yo no me estoy dando cuenta, pero los otros sí lo están evidenciando, entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso. El segundo componente es la coexistencia, o sea, la mezcla. Hay trastornos que se suman, entonces, digamos, se suma la ansiedad, se suma con depresión o se suman, hay otras patologías que pueden, digamos, irse vinculando, por ejemplo, los trastornos adaptativos por lo regular también van sumando con depresiones. Entonces, en la medida que se van sumando otro tipo de patologías, también pues aumenta las dificultades, digamos, de tener un tratamiento efectivo pues en el tiempo. Y el tercer punto, pues que se revisa en términos de salud es la intensidad. Es decir, qué tan grave, qué tan significativo es, digamos, el trastorno si ya pues está estructurado como tal, ¿no? Bien, los más comunes les mencionaba, pues, y son los que más se han calificado, no solamente pues en los escenarios de aseguramiento, sino en general en el país, están las depresiones, los trastornos afectivos bipolares, es decir, la famosa, el trastorno maníaco depresivo, las esquizofrenias también que se han disparado un poco, el consumo problemático de alcohol y sustancias psicoactivas,
las demencias, digamos que las demencias tienen pues, también un componente biológico o de deterioro cognitivo pues derivado por muchos aspectos. Existen aspectos asociados a traumatología, a problemas, digamos, hereditarios, pero también por muchos, digamos, medicamentos o fármacos que se consumen o, digamos, estilos de vida poco saludables. Entonces, pues, digamos, esto también está siendo de importante revisión, digamos, en el área clínica. Porque pues se está presentando mucho. Están los trastornos de estrés postraumático, los trastornos de pánico. De hecho, miren que se habla, por ejemplo, ahora del síndrome de la cabaña. El síndrome de la cabaña, pues es el temor, es decir, es la necesidad que se está presentando de las personas en no salir, es decir, quedarse como dentro de una cuevita, como que su espacio vital, su espacio seguro se convierte solamente en su casita o en el habitáculo donde se encuentra. Si bien es cierto, el síndrome de la cabaña no es un trastorno que esté configurado, por ejemplo, dentro de los libros como DSM-4, pues, digamos, se está presentando y suena. Y puede estar un poco relacionado con trastornos de pánico, ¿no? Entonces habría que también revisar, por ejemplo, si dentro de su organización hay personas que estén presentando ese tipo de patología o de sintomatología, que sean personitas que no quieran realmente, les dé mucho temor salir y pues que estén entonces orientados en ese sentido. Está también en los insomnios o las insomnias, que son los trastornos, digamos, del sueño, que son muy comunes, también muy subestimados, porque muchas veces pues padecemos el insomnio porque tenemos mucho estrés o porque estamos angustiados, o bueno, por muchas razones y subestimamos ese proceso. El asunto es que la gravedad de no tener un buen sueño reparador, ¿no? O tener esos espacios de descanso, es que esto es una cadenita. Si yo no descanso bien, cognitivamente, pues no puedo, digamos, desarrollar lo que en el sueño se desarrolla. Digamos, todavía existe mucha investigación de cuáles son las muchas propiedades que tiene el sueño. Son muchísimas, pero de lo poco que se ha estudiado está, por ejemplo, el que se reorganice la memoria, el que se adhieran conceptos, el que podamos tener posibilidad de inteligencia de la tarea, es decir, generar esos atajos, ¿cierto?, para resolver cosas. Y cuando nosotros entonces no dormimos bien, adicionalmente a que ya no tengamos la capacidad, pues digamos, de tener una muy buena memoria, muy buena atención, se suma el estado de ánimo. Entonces, por lo regular las personitas mantienen de mal humor porque pues no descansan. Y esto pues va, como les digo, es una cadenita. Entonces me levanto de mal genio, tengo un mal relacionamiento con mis compañeros, en el trabajo pues no tengo la mejor actitud y bueno, todo esto pues va a afectar. Entonces, por esto lo voy contando porque finalmente el perfil con el que está llegando y en el que estamos vivenciando las organizaciones, un perfil psicosocial con una afectación que puede ser visible o invisible, ¿cierto? Porque pues por eso entonces el tema tan importante del autorreporte de signos y síntomas, porque es que es a partir de lo que percibe, de lo que siente, de lo que expresa el trabajador, es que podemos comenzar a tomar decisiones. Y por eso, digamos, aquí se trata de qué líneas de decisión desde la alta dirección podemos tomar con respecto a la salud mental. Claro, nosotros no podemos tampoco andar a ciegas, ¿cierto? Como que me voy a inventar aquí de la manga un proyecto. No, hay que también saber exactamente qué necesita el trabajador, cómo llega ese trabajador, qué siente ese trabajador para poder orientar como adecuados procesos organizacionales. Lo que comúnmente estamos viendo es que hay un aumento de la angustia, hay un estrés que se ha mantenido. Es decir, el estrés es una respuesta natural, pero es una respuesta, digamos, que cuando es positiva, pues nos sirve para activarnos, para tomar decisiones y para actuar en la vida. Pero cuando se vuelve crónico y un estrés negativo, que es el disestrés, entonces eso es lo que nos genera el insomnio, ¿cierto? Es el que nos genera que sintamos emociones negativas como la ansiedad, como la depresión, que tengamos mal relacionamiento con nuestros compañeros, nuestras familias. De hecho, miren que durante el año pasado y al principio de este año hubo muchas noticias asociadas a que el incremento en los conflictos intrafamiliares se había
disparado. Claro, esto se suma pues por todo lo que además estábamos pasando, estaba todo el tema de la sobrecarga laboral, estaba todo el tema de la invasión del espacio privado, porque pues no crean, pues los hogares no fueron diseñados para el trabajo. Digamos, ahorita estamos en un cambio significativo de modos, de formas de ver el trabajo, pero digamos en el momento que nos dijeron se van para la casa, como que bueno, ¿y ahora a dónde voy a poner el escritorio? Bueno, etcétera. Entonces todo esto pues acumuló cosas que generaron obviamente una respuesta que era natural, es decir, eso tampoco vamos a decir que no, pues terrible, ¿no? Era un parte del proceso natural de expresión emocional pues en el que vivimos en el mundo entero, porque pues no solo nos pasó a nosotros. Está también todo el tema de la desmotivación y la pérdida del interés. Miren, laboralmente también nos vamos a encontrar con personitas que llegan desmotivadas, llegan cansadas, llegan como que, o sea, por muchas razones, porque perdieron a seres queridos, porque como que todo ese esfuerzo también en el trabajo desde casa no fue reconocido. O sea, realmente tenemos que comenzar a escuchar, escuchemos qué pasa con los trabajadores, porque es a partir de ahí que nosotros podemos tomar buenas decisiones. Hay un desgaste emocional acumulado, ojo con esto. Nosotros aguantamos bastante, de verdad, los seres humanos tenemos una capacidad resiliente, y hoy está sonando ese término, y es esa capacidad que tenemos de enfrentar situaciones, de soportarlas, de superarlas y de aprender de ellas. Eso es algo natural a nosotros, pero también genera un proceso acumulativo, ¿cierto? Digamos, emocional, que en cierta forma se va convirtiendo como en una bombita, ¿cierto? Si yo no canalizo, si no gestiono adecuadamente, perdón, esas emociones, eso se va volviendo como una bombita que va agrandándose y en un momento explota. Y explota, infortunadamente, y muy regularmente de muy mala forma, ¿cierto? Entonces, o a través de la configuración ya de una enfermedad o definitivamente de comportamientos que nos han llevado a un deterioro mucho mayor, como les mencionaba, el tema del consumo de sustancias, bueno, otro tipo de comportamientos mucho más delicados. Entonces hay que trabajar en eso. Hay que también identificar, digamos, en el tema del retorno, nosotros somos seres de adaptaciones. Entonces nos adaptamos a trabajar en casa, y muchos pues ya nos quedó gustando, como dicen, nos parece pues delicioso, porque pues finalmente yo ya no gasto horas eternas en un trancón llegando a la casa o volviendo o llegando al trabajo, volviendo a la casa, bueno, etcétera, etcétera. Digamos, en ese retorno paulatino que ha sido hoy físico a las estructuras laborales, también ha generado, pues después de que me adapté pues al trabajo en casa, pues ahora volver otra vez a que se reorganice la dinámica familiar, entonces volver a cumplir un turno, volver a estar por fuera, volver entonces a enseñarle a nuestros niños cuando tenemos chiquitos, pues decirles, mira, pues ya otra vez mamita y papito tienen que irse a trabajar, bueno, etcétera, etcétera. Entonces todo esto ha generado también que se desequilibre un poco ese escenario entre los tiempos laborales y los tiempos de casa, porque curiosamente pues ya veníamos en una curva de aprendizaje, ¿cierto? En todo lo que era el trabajo en casa, como de organizar mejor nuestros tiempos, cumplir como los horarios, porque parte como de los temas que también se vieron o se evidenciaron en la pandemia fue que pues nos era difícil como desconectarnos de lo laboral. Entonces como que como la casa era el trabajo, finalmente pues el tema de los tiempos generó una distorsión significativa, pero eso fue teniendo una curva interesante de aprendizaje. Pero luego ya nos dijeron, no, volvemos a la presencialidad física, entonces bueno. Todo esto obviamente genera pues una respuesta emocional en los individuos, y esto se incrementa en la medida en que no estemos gestionando de forma adecuada en las organizaciones esto. Entonces, por una parte hay que escuchar qué está pasando con los trabajadores, cómo llegan los trabajadores, qué expectativas tienen, qué intereses tienen. Por otra parte es, bueno, ¿qué nos está brindando gobierno? ¿Qué nos están brindando dentro de las líneas de intervención para poder entonces comenzar a articular buenas prácticas que mejoren o incrementen esos estados de salud mental que posiblemente llegan o están ya en los escenarios laborales de una manera, digamos, desgastada, poco creativa y desinteresada? Entonces, hay muchos, y como aquí ya pues no me detengo, pues son muchos los componentes que han motivado precisamente o los cambios que han motivado pues este impacto. En general, el panorama en Colombia de la enfermedad laboral, pues digamos, en cifras, pues es importante,
pero de alguna forma esto, como les digo, puede tener una influencia directa cuando superemos unos años al futuro de lo que pasó durante todo este periodo de emergencia. Pero digamos, dentro de los estudios nacionales de salud mental, digamos, estas son las cifras, más o menos 2 de cada 5 personas ha presentado alguna vez algún trastorno. Esto es alto, ¿cierto? Algún trastorno puede ser por estrés o tuvo un episodio depresivo que pudo ser único, ¿cierto? O ya volverse recurrente, no lo sabemos, pero 2 de cada 5 personas es alto. También nos dice que 8 de cada 20 personas ha presentado trastornos psiquiátricos. Es decir, ya han tenido que ir a una consulta mucho más especializada clínica y pues posiblemente con apoyo farmacológico. Entonces también es una cifra significativa. Nos dice que el 19.3% de las patologías comunes, no necesariamente relacionadas con el trabajo, se han presentado a través de los trastornos de ansiedad, que es uno de los más comunes, no solamente pues en Colombia, sino en el mundo. El 15% de las patologías ha presentado trastornos del estado de ánimo. Entonces, todo lo que es, por ejemplo, los trastornos de tipo afectivo, ¿cierto? Como los bipolares. Bueno, y del 10.6%, pues han tenido patologías o han presentado problemas de uso, consumo o abuso de alcohol u otras sustancias. El 10.6%. Entonces, eso implica, como les digo, que si nosotros no trabajamos fuertemente en prevención, entonces vamos a tener a 2, 3, 4 años adelante, pues un incremento de estas cifras. Y esto es importante que lo revisemos. Miren que en el mundo entero, más o menos 450 millones de personas sufren de trastornos mentales. Y no hay, digamos, una diferencia. Antes veíamos que posiblemente en la mujer era más frecuente la presencia de patologías de orden mental, pero eso está ya muy equilibrado, es decir, tanto hombres como mujeres estamos presentando más o menos el mismo comportamiento. Digamos, en términos de la calificación mental para positiva, es decir, las calificaciones que hacemos ya configurando patologías derivadas del trabajo, están, por ejemplo, que han habido, bueno, hay muchos casos, aquí más o menos hubo unos 860, digamos, en una ruta de unos 5 años, pero un 34.9% se debieron a trastorno mixto de ansiedad y depresión, un 9.5% de los casos trastornos de adaptación, de episodios depresivos moderados un 7.1%, digamos el más alto realmente está asociado a trastornos mixtos de ansiedad y depresión, pero pues de alguna forma estas cifras nos indican que dentro de las calificaciones de psicopatología derivada del trabajo, es decir, de origen laboral, esto, como les digo, si no trabajamos en prevención, en promoción, pues va a incrementarse. ¿Cuál es la sintomatología que se ha caracterizado? Ustedes saben que positiva dentro de las grandes propuestas de atención en salud mental, pues fue la implementación de la línea de teleorientación psicológica o de primeros auxilios. En esta línea, dentro de la caracterización, llevamos ya casi 6.000 personas atendidas durante este año, pues básicamente la caracterización ha sido por síntomas de ansiedad, de angustia, hay bastante queja o referencia con respecto a la carga laboral, que no tienen, digamos, una posibilidad de administrar el tiempo, que han tenido conflictos de pareja, conflictos familiares, es decir, con mamá, con papá, con sus niños, trastornos alimenticios y del sueño, es decir, un trastorno alimenticio también asociado a comer demasiado o dejar de comer. Conflictos laborales, es decir, personitas que están presentando con mucha facilidad problemas entre sus compañeros de trabajo, que ha generado también ambientes agresivos o que perciben también que el ambiente laboral es agresivo. Escenarios de duelo, porque el duelo es pérdida, pero es pérdida no solamente por muerte, es pérdida por muchas cosas. Hemos perdido posiblemente roles en el trabajo, hemos perdido, no sé, capacidad de respuesta por alguna razón, hemos perdido libertad en cierta forma, muchas cosas se han perdido. Y esta elaboración de duelo, al final, pues hay que verla también de forma integral, porque pues sí, siempre vamos a estar, digamos, en un contexto de pérdidas. O
sea, siempre vamos a perder algo, ¿no? También vamos a ganar algo. Y en el escenario de pérdida, en la medida que eso represente una acción significativa, pues va a tener un impacto mayor o menor. Entonces hay que tener en cuenta eso. De hecho, los protocolos del Ministerio del Trabajo, antes de la pandemia que se regularon se regularon a través de la 2404 del 2019, habla precisamente, uno de los protocolos es manejo del duelo, porque pues se está evidenciando que efectivamente si nosotros no tenemos presente que hay personas que han tenido pérdidas significativas, por ejemplo, las personitas que se han divorciado, miren, a veces no lo vemos como vinculado al escenario laboral, pero una persona con un conflicto de pareja que esté aterrizando en un divorcio, una separación, y el conflicto que genera, por ejemplo, si tienen niños, es que esto automáticamente va a afectar su desempeño laboral, va a afectar pues su dinámica en el trabajo. Entonces, identificarlo no es pues para que nos metamos allá en la casita del Señor y traspasemos la frontera, no, pero sí para identificar que va a requerir, digamos, de un seguimiento, digamos, mucho más puntual o focalizado que el resto de compañeros. Por eso los sistemas de vigilancia epidemiológica, que bueno, dentro de las acciones organizacionales que ya vamos a llegar allá, necesitamos entonces comenzar a vincular cuáles son esos criterios de inclusión que van a permitir que nosotros gestionemos de manera adecuada pues el proceso. ¿Listo? ¿Cuáles son esas entonces acciones desde la alta dirección? Una es adaptar a la organización a los cambios que estamos viendo o visualizando y que son nuevos para nosotros. Nuevos en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque, digamos, hoy estamos en plataformas, digamos, diferentes del modo en el que estamos viendo el trabajo. Hoy legislativamente, por ejemplo, ya se abrió la puerta para el trabajo a distancia, digamos, para el teletrabajo, que incluso desde el 2008 estaba suscrito, pero tímidamente se había generado. Hoy es una realidad un poco más robusta. El trabajo en casa, etcétera, etcétera. Y cómo esto va a generar o va a tener que tomar, digamos, ruta y control desde la alta dirección para poder dinamizar los procesos, para adecuar que esos procesos realmente puedan hacerse en una presencialidad que hoy ya vemos o que debemos ver de forma mixta. La presencialidad ahora ya no es solamente física. La presencialidad hoy dentro de la realidad del mundo del trabajo es que tenemos personas trabajando a distancia en cualquiera de sus modalidades y trabajadores que están en las instalaciones físicas. Pero esto debe generar una modelación, una actualización, una reconfiguración de los procesos, de la forma en la que está destinado el proceso, de la forma en la que está realizándose la tarea, para que podamos entonces vincular esto y modernizar y mirar hacia empresas que ven hacia el futuro, ¿de acuerdo? Entonces, esto tenemos que armonizarlo. Otro punto muy importante es que no podemos desconocer que los trabajadores están en una situación que emocionalmente ha tenido un impacto, sobre lo cual entonces necesitamos fortalecer los sistemas de vigilancia epidemiológica en el tema psicosocial y en salud mental. Entonces ya tenemos entonces que dentro de esos reportes o autorreportes de signos y síntomas, saber, por ejemplo, que unas de las secuelas que nos está dejando las personas que han padecido el COVID, pues es que efectivamente hay ansiedad, ¿cierto? Hay una necesidad, un deseo significativo, pues, de volver a tener salud porque perciben que su salud ya se ha perdido. Y esto hay que trabajarlo también desde el punto de vista emocional. Ahora sumemos a esto que de pronto sean ya trabajadores que hayan tenido pérdidas, digamos, significativas, bueno, relacionadas o no con el COVID, pero esto hace parte de los sistemas de vigilancia. Entonces hay que comenzar a actualizar esos perfiles, esos criterios de ingreso a los programas de vigilancia. Hay que gestionar un proceso al interior de ese sistema de vigilancia, porque aquí entonces van a entrar personas, digamos, que van a requerir, precisamente como lo dice el sistema de vigilancia, una vigilancia. No podemos vigilarlos a todos. Tenemos que comenzar a concentrarnos en unos criterios específicos y estratégicos que permitan entonces una movilización de un proceso para que podamos acompañar adecuadamente a esos trabajadores, podamos brindarles las ayudas interinstitucionales que requiramos, podamos modelar, ajustar o hacer algún cambio en las tareas y en los modos de trabajo de esa persona, ¿cierto? Posiblemente está en una actividad de trabajo físico, ¿cierto? De pronto, si estamos en una evaluación importante y puede, digamos, decidirse que ese trabajador
trabaje a distancia, pues también puede ser uno de los factores protectores. Es decir, hay que evaluar una serie de contenidos al interior de la organización y de acuerdo a la dinámica del trabajo para que ese programa de vigilancia epidemiológica tenga un proceso y unas salidas, es decir, unas respuestas en el mejoramiento. Implicará también mesas laborales posiblemente con médicos tratantes, implicará también dar curso a las recomendaciones también que se gestionen en torno a la tarea y a la disposición de las herramientas de gestión de su propia tarea, muchos temas asociados allí. También es importante enriquecer los programas de formación en competencias según los roles y cargos. Como les digo, hoy estamos en una realidad en la que posiblemente se renovaron, se vincularon nuevas formas de trabajo, se vincularon nuevas unidades de negocio, se fortalecieron áreas, otras se disminuyeron en personal y esto pues genera, digamos, una necesidad de fortalecimiento en las competencias, porque al final unas competencias, digamos, desde lo técnico, ¿cierto? Para poder hacer bien la tarea, se están sumando a esto una necesidad de vincular la habilidad tecnológica, ¿cierto?, para el desarrollo de las tareas, pero sumado a eso también está todo el tema de las habilidades blandas, es decir, que yo tenga la capacidad de tomar decisiones, de manejar las situaciones, de tener un trabajo colaborativo un poco más evidente o que se exprese de una forma adecuada. Eso desde el rol trabajador. Ahora, desde los roles de la alta dirección, pues la alta dirección también es importante comenzar a gestionar y a fortalecer competencias asociadas a cómo delegan tareas a esos equipos que hoy son mixtos, ¿cierto? Cómo hacer una adecuada supervisión para que también tengan la tranquilidad y comenzar a romper esos paradigmas que por lo regular persisten un poco, y es que muchas veces desde la alta dirección se piensa que el trabajador no está trabajando si no lo vemos físicamente en la empresa o en la oficina. Esos son paradigmas que tenemos que comenzar a cambiar porque el ejercicio de esa tranquilidad la va a dar precisamente en las políticas de gestión, de delegación, de gestión de trabajos de equipos remotos, bueno, y todo lo que se modela en términos de supervisión y control. Pero además de eso también la forma o el mejoramiento de las formas de comunicación. Se tiende un poco también a olvidar o a relegar un poco el trabajador que no está físicamente en la empresa. Esto también es un error porque esto lo que genera en el trabajador a distancia es una pérdida del sentido de pertenencia, una pérdida de acercamiento, pero no es porque trabaje a distancia, es porque los procesos organizacionales no los están integrando de una forma adecuada para que esto sea una realidad. Como les digo, es que hoy la presencialidad ya tenemos que verla de forma diferente, pero esto no implica que la gestión de la empresa como empresa en todos sus componentes, en todos sus proyectos, no vincule de una forma adecuada pues a las diferentes formas de trabajo. Entonces hay que fortalecer esto de una forma muy estratégica. Dentro de los 3 puntos que también publicamos, digamos, eso fue en medios, hay 3 grandes elementos que tenemos que trabajar con algunos contenidos que nos van a servir. Lo primero es que el retorno sea inteligente al trabajo. Y hacer retorno inteligente al trabajo es eso, decidir quiénes, cómo y cuándo regresan, quiénes, cómo y cuándo se mantienen en trabajo a distancia, o quiénes, cómo y cuándo pueden realizar una actividad laboral de forma mixta. Es decir, son decisiones de la alta dirección que tienen que comenzar a revisarse. Lo segundo es motivar y movilizar el trabajo colaborativo. Es muy importante esto porque en la medida que hacemos partícipes a los trabajadores en todos los procesos de cambio que ya hoy son una realidad, eso va a comprometer y generar un ambiente de mayor tranquilidad y compromiso con los trabajadores y obviamente pues fortalece el sentido de pertenencia. El tercero es esa formación estratégica y el reconocimiento con valor. Ojo, nos hemos olvidado también de reconocer el trabajo de la gente, de la labor, del esfuerzo que ha generado pues toda esta tarea. Nosotros somos seres humanos que necesitamos esas recompensas. Hay que seguir fortaleciendo sus programas de recompensas, de reconocimientos, para que esto de alguna forma genere procesos de motivación significativa en el trabajador y una percepción de empresa saludable. No podemos olvidar que lo más importante de las empresas son las personas, somos nosotros.
Entonces hay que trabajar fuertemente con foco en el ser humano. Hay que actuar de manera responsable, nos tenemos que apropiar también de comportamientos y decisiones. Miren, ahora es común también escuchar, no, que eso la gente, el tema de las generaciones, qué difícil, porque los viejos son muy complicados, eso son resistentes al cambio. Bueno, eso comenzamos a generar un discurso alrededor de que entonces delegamos un poco la culpa de que el tema del cambio no se da, es porque las personas no tienen la actitud para el cambio. Miren, realmente si la organización se apropia de procesos, políticas, acciones de construcción conjunta, el cambio se da independientemente de la edad. Allí no tenemos excusa que porque son viejos o porque son jóvenes, no. Todos, digamos, estamos en una dinámica de cambio porque es que el mundo cambió, nos cambió a todos, no nos cambió solo a los viejos, no nos cambió solo a los jóvenes, nos cambió a todos. Y en esa dinámica tenemos que entrar a trabajar en las empresas. Implementar programas que propicien el bienestar laboral. Aquí rápidamente les muestro. Positiva ha desarrollado, viene desarrollando muchos proyectos muy bonitos, pero este, que es el de resiliencia organizacional, que precisamente lo que hace es identificar esos niveles que tiene la organización de enfrentar situaciones, de poder superarlas y poder aprender de ellas. Los invitamos a que lo conozcan. Es un proyecto que está modelado en nuestro aplicativo de Alista. Ustedes a través de la herramienta única en Colombia y en Latinoamérica que desarrolló Positiva, eso fue desde el año 2016 con una investigación, un proyecto de investigación, pues está para ustedes, de ahí de alguna forma les permite identificar digamos, cómo está el entorno laboral en términos de esa resiliencia global, pero también hay una resiliencia que se identifica por categorías, entonces cómo está la resiliencia individual, la resiliencia de equipo, la resiliencia del líder, y bueno, de ahí en adelante, pues suscribir el plan de intervención, todo es autogestionable, todo está dispuesto en la lista, ahí tienen los manuales, tienen los programas de intervención para que ustedes puedan hacerlo solitos. Si tienen, digamos, son empresas que tienen la ventaja de tener asistencia, digamos, con psicólogo o ejecutivo de servicio de parte de Positiva, pues entonces, digamos, concretar con ellos para que esa participación y ese desarrollo pueda realizarse. Eso es un proyecto simplemente que les dejo aquí, que se encuentra modelado en la lista, como les digo. Allí ustedes pueden hacer, bueno, la encuesta que tenemos es una encuesta solo de 32 ítems. Esto es muy importante porque también a veces cansamos un poco al trabajador de tanto cuestionario, de cosas muy largas. Entonces, no, aquí ya estamos en este proceso que sea mucho más dinámico, mucho más rápido. Bueno, en ese orden de ideas, pues entonces esta encuesta pues está allí, ustedes la pueden aplicarla masivamente o individualmente. Tienen la posibilidad de actualizar su caracterización poblacional porque de acuerdo a la convocatoria que se haga, pues ustedes ahí van a tener, digamos, actualizado pues digamos, unas variables sociodemográficas, digamos, transversales como la edad, el sexo, el estado civil, el departamento, el nivel educativo, etcétera, para que ustedes pues actualicen esto. Pero adicionalmente a eso van a tener la posibilidad de descargar, de hacer caracterización poblacional, nivel de resiliencia global y nivel de resiliencia por categorías. Este descargue estadístico también lo hacen a través de la plataforma Lista y es muy fácil porque pues ustedes simplemente todo lo hacen por la web. Ustedes saben que de todas maneras la tecnología está para ayudarnos y ahora en estos momentos de gran necesidad que tenemos para identificar, digamos, la situación de los trabajadores, pues se convierte pues en una herramienta interesante. Simplemente es una propuesta. Apunta a la situación actual, es aplicable a cualquier actividad económica, es decir, ustedes que son de diferentes actividades misionales empresariales, pues pueden tener acceso, simplemente pues obviamente pues que estén afiliados a Positiva, porque pues son los que tienen acceso pues a nuestra plataforma Alista. Desde el punto de vista de trabajadores, nuestros apoyos son muchos. Seguimos con la línea de teleorientación. Ustedes saben que podemos acceder a ella a través del app Conexión Positiva. Lo pueden hacer también a través de la inscripción por la página web o también lo pueden hacer reportando a los equipos, digamos, de los equipos que tenemos disponibles que lideran todo el tema de COVID en las empresas, no necesariamente asociado a COVID, pero sí
pueden entonces reportar trabajadores para que las sucursales nos remitan los trabajadores y podamos entonces contactarlos directamente. Tenemos muchos recursos documentales. Aquí es un ejemplo a través de Posipedia. Ustedes saben que allí tenemos documentos, guías, cartillas, videos, bueno, muchos recursos que les van a ayudar a movilizar la salud mental al interior de sus empresas. Así que pues los invitamos también a que los tengan. Desde el punto de vista individual, tengamos una actitud positiva. Lo que les digo, la salud mental también es una decisión. Tenemos que trabajar en pro de nuestra salud mental, así como trabajamos en pro de tener un cuerpo bello, ¿cierto? Podemos trabajar en nuestra salud mental. Hay muchas ideas, hay muchos, digamos, técnicas para el manejo emocional. Aquí pues simplemente comparto rápidamente ser empático, es decir, entender al otro. Ahí aplica mucho el término de ser humildes. La humildad es tener en cuenta que el otro es tan importante como yo, que sus ideas son tan importantes como las mías. Y por eso escucharnos para ser escuchados pues es tan necesario. Por eso ser empático nos brinda esa tranquilidad y esa salud mental. Atiende las indicaciones de autocuidado. También ver de forma, digamos, muy proactiva, pues todas estas, digamos, todo lo que se está implementando en términos del autocuidado, que el distanciamiento, que los aforos, que los puntos de desinfección. Bueno, finalmente esa es una realidad que vamos a tener, no sabemos por cuánto tiempo, y es mirarla de la mejor forma, y es atenderla porque pues al final es para nuestro propio cuidado, no es solamente porque se quiera molestar o generar una serie de condiciones que, bueno, que ya que cartera, muchas personas pues ya requieren estar un poquito apáticas al tema, pero esto hay que hacerlo porque nos tenemos que seguir cuidando. Tomémonos un minuto para pensar, cuando tengamos un momento de ira, de una emoción que nos invada, tratemos de regular eso, de pensar por un momento, de respirar, de identificar esa emoción para que con base en eso, pues tú puedas interactuar de una forma mucho más asertiva con las personas que te están rodeando. Para eso existen muchas técnicas, revisen las técnicas de mindfulness, por ejemplo, es muy buena, que son las de meditación. Esos ejercicios, esa práctica nos ayuda precisamente a que nosotros no seamos como tan impulsivos cuando respondemos, cuando interactuamos, porque a veces nos invade la emoción. Entonces hay una referencia, digamos, desde la clínica que se llama el secuestro de la amígdala, y es que cuando estamos demasiado furiosos, nosotros perdemos el control, digamos, de lo que hacemos y nos atrapa la emoción, entonces actuamos por pura emoción. Entonces el secuestro de la amígdala por eso es tan peligrosa, porque nosotros podemos tomar reacciones complejas. Miren, a veces uno ve en las noticias, por ejemplo, que una persona, no sé, atropelló a alguien o le disparó a alguien o sea, hicieron cosas terribles, porque ese manejo emocional, esa inmadurez emocional, pues hace que nosotros actuemos. Bueno, obviamente tiene que haber también una predisposición pues para la agresividad significativa, pues para llegar hasta allá, pero también es cierto que si no regulamos muy bien nuestras emociones, pues podemos tener pues complicaciones y efectos negativos bastante difíciles. Entonces hay que atender las recomendaciones, hay que tener una buena rutina laboral y una rutina saludable también en casa, hay que aprovechar los tiempos de descanso, los tiempos en familia. Miren, el factor más importante, el factor protector más importante que tenemos los seres humanos es nuestra red emocional, nuestra red sea la familia, nuestros amigos, es decir, donde nos vinculamos emocionalmente de forma positiva. Esa es el mejor factor protector. Entonces, no descuidemos eso es muy importante, porque la resiliencia, precisamente esa capacidad de responder, depende de que nosotros tengamos un buen relacionamiento, buenos vínculos afectivos, que estemos emocionalmente bien. Listo. Y bueno, pide apoyo cuando lo necesitas. Hay prácticas rápidas: eliminar pensamientos irracionales, tener conciencia de transformación y ser ejemplo, digamos, de pensamiento positivo. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Fue un placer para mí compartir con ustedes. Creo que me pasé del tiempo, pero bueno, quería dejarles pues estas herramientas que son muy útiles. Bueno, Lina, a tu disposición. Muchísimas gracias a todos. Doctora Luana, por supuesto, a ti muchas gracias por acompañarnos el día de hoy con este tema tan importante como siempre. Esperamos verte en una próxima ocasión.
Gracias, Lina. Un abrazo para todos. Cuídense muchísimo. Chao, chao. Claro que sí, así es. Y por supuesto, a todos gracias por su participación. Recuerden visitar Posipedia para que se inscriban y se programen en nuestras acciones educativas. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un feliz día. Positiva Educa. Importancia de los elementos de protección personal. Elementos de protección personal, o mejor, elementos para la vida. Ellos nos permiten estar seguros, estar a salvo, conservar nuestra salud, conservar nuestra tranquilidad. También debemos comprender la necesidad de utilización, utilizarlos de manera correcta, ser consciente de la responsabilidad en la utilización, almacenamiento y al momento de desecharlos, saber que tienen un valor financiero. Recuerda, los elementos de protección personal deben mantenerse en adecuadas condiciones de seguridad e higiene durante todo el tiempo que deban estar utilizándose. Si alguno sufre algún tipo de deterioro, será necesaria su sustitución. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.